buenos días, queridos hijitos del grado cuarto. ¿Cómo están, amores bellos? Amores, bienvenidos hoy miércoles 28 de julio a nuestra clase de español. Hoy quiero invitarlos a que esta clase se tome bien acomodaditos en un escritorio, en un comedor, a que no estén en su cama, a que ya estén bañaditos, por autoestima, por disciplina, por organización, a que estén bien organizaditos, nada de pijama, no, amores, imagínense dentro de poco que ya todo el mundo debe volver al colegio, nos va a dar perecita, no, nada de eso. Si nos queremos ya debemos estar bañaditos y todo eso. Y el adulto responsable, exígele a tu hijo, nada de estar en la cama ni nada de eso. Profe, pero está lloviendo, qué pereza, imagínate si fuera una clase virtual. No, el adulto responsable le corresponde exigirle a tu hijo que, oye, párate de esa cama, vamos a ver la clase en el escritorio, en el comedor, exígele. Bueno, amores, bienvenidos a nuestra clase de español. Bueno, hijitos, entonces continuamos hablando del cuento. ¿Recuerdan el cuento qué tipo de texto es? Muy bien, un texto narrativo. ¿Y por qué? Porque narra muy bien. Entonces, ¿qué es el cuento? Es una narración breve. ¿Por qué? Porque es una narración corta, oral o escrita, en la que se relata una historia, tanto real como ficticia. Además de su brevedad, el cuento tiene otras características estructurales que lo diferencian de la novela. La frontera entre un cuento largo y una novela corta es muy fácil de definir. Recuerdan que el cuento tiene unas partes, ¿cierto? ¿Qué es un cuento? Es una narración breve que se basa en hechos reales imaginarios. Son pocos personajes los que protagonizan el cuento, recuérdenlo. ¿Cuál es la estructura de un cuento? Tiene un inicio, que es donde se dan los personajes, el lugar y el tiempo. Tiene un nudo, que es donde se da el problema, y tiene un final, donde se soluciona el problema del cuento. También tiene unos elementos del cuento, ¿cierto? Que es donde en un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias, como los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. Recordamos que nos hablan de un narrador, es súper importante en un cuento. ¿Qué es un narrador? Es la voz que cuenta la historia y organiza la trama del cuento. Recuerdan que nos hablan de una persona en el cuento, ¿cierto? Que hay en primera persona, que es cuando es el protagonista del cuento, que nos hablan que también está en segunda persona, que es cuando interviene, y en tercera persona, que es cuando no interviene, pero que de pronto lo cuenta, ¿cierto? Hay unos tipos de narrador como omnisciente, protagonista o testigo. Bueno, hablemos de las características del cuento. Es breve, tiene pocos personajes, se escribe en prosa, que es cuando va de lado a lado del cuento, y se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre, ¿cierto? Es ficticio, tiene unos personajes principales y secundarios. Bueno, como ya vimos todo esto, hicimos un recorderis, hablemos de la actividad para hoy. En nuestro cuaderno vamos a colocar miércoles con AM mayúscula hasta renglón blanco, tilde en AM, miércoles 28 de julio, recuerda que la J mayúscula va hasta el renglón blanco. Vamos a realizar la lectura de las páginas 105 y 106, recuerda que la lectura debe hacerse 2 veces o 3. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar fluidez y velocidad lectora. Recuerda que tenemos prueba y para eso no podemos perder el tiempo de la prueba ese día intentando descifrar las letras, ¿cierto? Tenemos que estar ese día súper bien en lectura y hay varios niños que tienen que mejorar lectura en cuarto, sí señores. Entonces vamos a realizar la lectura de las páginas 105 y 106. Después de eso, miren por favor cuál es la página 105. Vamos a leer las características del cuento. Esta es la página 106 que la vamos a leer también.
y luego vamos a realizar la lectura del cuento que está en la página 108. Recuerden por favor que lo van a leer ojalá 3 veces, bien concentraditos, nada de estar acostados con las piernas mal dobladas, no. Recuerden que buscamos el comedor, un escritorio bien acomodados. Es que son las 7 de la mañana, está lloviendo, qué pereza, no. Yo no quiero a nadie ni en pijama ni mal acomodados, no. Y tú, adulto, responsable, mamá, papá, exígele a tu hija, a tu hijo, que por favor esté bañado, levántalo a las 6 de la mañana, exígele que por favor esté bien acomodado y que cumpla los horarios de clase y que esté en el escritorio bien acomodado viendo este video, por favor, y que esté haciendo la actividad donde le corresponde, porque si no nunca va a tener una disciplina. Imagínate cuando tenga que irse a un trabajo. De hecho, nunca va a aprender a leer bien si no le enseñamos una buena disciplina. No tiene por qué estar viendo este video ni en la cama ni nada de eso. Imagínate si fuera una clase virtual de verdad. No, enseñémosle de verdad que es disciplina. Debe estar en el comedor bien acomodado, viendo el video, con el cuaderno bien hechecito. Bueno, realizamos la lectura del cuento de la página 108 3 veces. Este es nuestra página 108. La vamos a leer bien concentrados, nada de música, nada de televisor. No, bien hechecito como si estuviéramos en el colegio. Además, dentro de poco todos vamos a volver y necesitamos de verdad disciplina. Después de realizar la lectura, vamos a solucionar las páginas 109 y 110 de nuestro módulo. Esta es la 109. Dice, elementos de un cuento. Todo esto es porque ya hemos visto todo esto. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? Ya la profe se los ha explicado como 3 veces, ya varias veces en las clases. Si no recuerdas, mire los videos que ya la profe lleva como 3 clases con la misma carreta. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? ¿Listo? ¿Pero de dónde, profe? Pues del cuento anterior que acabas de ver, de leer. ¿Listo? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál fue el escenario del cuento que acabaste de leer? ¿Cuál es el problema y cuál fue la solución del cuento que acabaste de leer? ¿Listo? Y 110 dice, completa el siguiente esquema de acuerdo a tus conocimientos sobre el tema. El cuento, ¿qué es un cuento? Ya sabemos que es un cuento. ¿Qué tiene? Tiene 3 partes fundamentales. Eso ya la profe te lo repitió ya varias clases. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? La profe ya te lo repitió varias veces. ¿Cuáles son las características de un cuento? La profe te lo repitió varias veces. ¿Y cuáles son las clases de un cuento? Eso sí quiero que lo investigues. ¿Listo? Como ya terminamos esa evidencia, muy juiciositos, vas a enviar la evidencia. Recuerda que las páginas que son de lectura, pues esas no las debes enviar. Solamente las que son de solución. Bueno, hijitos, por hoy no es más. Por favor, recuerden enviar la evidencia al correo profe.lina.flores@gmail.com. Chao, chao, bendiciones.